Muy buenos días, que el Señor les bendiga. La gracia, la misericordia y la paz del Señor sean con cada uno de ustedes. Hoy venimos a presentarles una vez más su programa Necesito Orar por Renuevo 89.7, la voz de la cristianización nacional. Y nos sentimos contentos de poder estar una vez más en esta mañana en un programa que va a ser de bendición, que va a traer grandes cosas y manifestaciones del cielo a la tierra. Y nos unimos desde ya en oración y le presentamos al Señor este programa para que sea el Espíritu de Dios que nos dirija. Y a cada uno de los que hoy son conductores junto a quien les habla, Pastor Juan Betances. Nos acompañan en esta mañana Altagracia Lara, las hermanas Altagracia Lara, Yuberquis Canelo y Besaida Quijada. Un saludo para todos los que han sintonizado desde ya este programa y le damos la oportunidad para que cada una de ustedes, hermanas, puedan hacer su presentación y decirle un saludo especial a cada uno de los que nos escuchan en esta mañana. Oh, sí, muchas bendiciones, bendiciones para todos los que están ahí conectados. Que el Señor derrame de su gracia, de su amor y todo lo que pueda derramar delante de ustedes y sobre ustedes. La hermana Altagracia Lara le acaba de saludar y ahora le saludará Yuberquis Canelo. Amén, amén. Muy buenos días, queridos. Dios le bendiga a todos. Reciban un saludo y un fuerte abrazo de aquí, de los hermanos en cabina, y que el Señor le bendiga mucho, mucho. Y a quien ustedes ya acostumbran a escuchar en este programa, la pastora Besaida Quijada. Dios les bendiga, qué gozo estar aquí en cabina. Damos gracias al Señor por este momento y desde acá oramos por sus vidas para que la manifestación de la gloria de Dios sea vista en ustedes y en su casa. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Queremos excusar a la hermana Urania, que se encuentra en el exterior. Hoy no va a estar presente con nosotros porque por motivos familiares se ha tenido que ausentar. Oramos por ella, oramos por fortaleza para su familia en medio de la situación y le enviamos desde este lugar una palabra de bendición para cada uno de los miembros de la familia de la hermana Urania y pedimos al Señor que derrame su gracia, su bendición y la paz a los corazones de cada uno de ellos. Y nosotros hemos estado hablando, desarrollando un tema por varias semanas en este programa, Necesito Orar, con la hermana Urania. Y este tema del Padre Nuestro es porque Jesús nos enseñó a sus discípulos a orar y nos dejó a nosotros la guía de cómo nosotros orar. Y hoy el tema está relacionado con el texto de Mateo capítulo 6 en verso 13 que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vuelvo a repetir: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué es la tentación? La tentación es una forma de acercamiento del mundo espiritual de las tinieblas a nuestras vidas para hacernos caer, para desviarnos del propósito de Dios, para que erremos al blanco. El pecado es lo que nos hace caer y la tentación lo que hace es ponernos a nosotros en un mover para que le fallemos a Dios y entonces no caminemos alineados a su perfecta voluntad. Y el mal nos ataca. Y el único que puede librarnos de ese mal es aquel que tiene poder para vencerle, porque ya lo demostró en la cruz y venció a la muerte al resucitar. Y nosotros hoy podemos proclamar esa verdad de que Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, fuimos perdonados y por su resurrección nosotros tenemos vida y acceso a la eternidad del único y verdadero Dios
que se manifestó a los hombres en Jesucristo. Y quisiéramos iniciar este tema que la hermana pastora Betsaida nos comienza edificando sobre este texto, la tentación y el Señor actuando a nuestro favor para que nosotros podamos ser libres del mal y que entonces las bendiciones del Señor nos alcancen y podamos ser fortalecidos por Él, animados por Él y caminar en fe. Amén, amén. Es importante, Pastor Betance, lo que usted comentaba hace ratito, que en la posición en la que nos coloca la tentación, y para hablarlo en términos llanos, para quienes nos escuchan, podríamos asemejar a la tentación como una trampa. Como una trampa, por ejemplo, cuando se quiere atrapar a un ratón, hay unas trampas, se le pone un queso o lo que ellos le provoque comer, y ese ratón es tentado por eso que le gusta. Y luego, persiguiendo atrapar aquello que le gusta, él es atrapado cuando cae en la trampa. Un ejemplo sencillo también podría ser cuando el pescador lanza el anzuelo que tiene una carnada. El pez que está ahí en su hábitat, cuando ve aquello que le llama la atención, ¿qué hace él? Va y atrapa la carnada, pero resulta que la carnada lo atrapó a él. Así ocurre con la tentación. Como estamos viendo en el texto en Mateo, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algunos otros textos dicen, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque entonces, si decimos no nos metas en tentación, cuando leemos en Santiago, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su deseo, es atraído y seducido. El ejemplo que poníamos del ratón, el ejemplo que poníamos del pescado, del pez, que es pescado cuando es atraído y seducido. Entonces él allí. Es importante que sepamos que la tentación no es el pecado como tal. Es cuando nosotros de nuestros deseos, de lo que nos gusta, somos tentados. A alguien que no le guste tomar alcohol no es tentado con alcohol. A alguien que le guste tomar alcohol es tentado con el alcohol. A alguien que le guste, por ejemplo, algo en particular, como bailar, por ejemplo. Hay alguien que le gusta bailar y es tentado con eso, pero el que no le gusta no siente tentación. O sea que lo que nos va a tentar es lo que nos gusta, lo que nos seduce. Entonces el enemigo usa, y no es solo por el enemigo que somos tentados, también por nuestra naturaleza humana. También somos tentados por la corriente del mundo, por el enemigo, por muchas situaciones. Y eso es como una trampa en la que nosotros, si cedemos, si caemos, entonces ¿qué? Es que se configura el pecado, pero no antes. ¿Qué le quiero decir con esto, amados, hermanos y hermanas? Que ser tentado no es pecado. Es decir, si usted es tentado, no lo asimile al pecado como tal y no se lance a vivir eso. Ofrezca resistencia a la tentación. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Ofrezca resistencia a la tentación, porque es una tentación, es una trampa. Usted no tiene que ir a comer el queso si fuera ratón. Sí, porque el pecado no se consume de manera inmediata. Exactamente. Hay un proceso cuando se cede, que es explicado posteriormente en ese texto que usted menciona, de Santiago, porque hay primero atracción, hay seducción y hay concepción. Eso significa que hay algo que te cautiva, que es atractivo a los ojos, a los sentidos, al oído, al gusto, a los placeres propios de la carne. La naturaleza carnal. ¿Quién provoca la tentación? La tentación la provoca el enemigo, y si nosotros nos dejamos seducir, pues entonces vamos a caer en lo que sería la consumación, que es la etapa final donde ya el pecado, después de una vez concebido, entonces se ejecuta. Y fíjense algo, cuando dice no nos metas o no nos deje caer en tentación, cuando dice no nos metas, algunas traducciones, es porque Dios no lo hace de manera directa, pero permite porque somos libres, y en nosotros está elegir entre los dos poderes que gobiernan en el mundo espiritual, o Dios o el que no es Dios, que es el mundo espiritual de las tinieblas. En Dios es luz, Dios es espíritu. ¿Y qué nos puede decir usted, hermana Altagracia, con respecto a cómo somos nosotros atacados
por la tentación y cómo esas cosas pueden hacer que nosotros, si caemos en ella, nos puedan entonces llevar a que la maldición, el mal, se apodere de nuestras vidas. Y como si al contrario resistimos, como decía Betsaida, resistimos a ella, nos sacrificamos, hacemos morir nuestra carne, nuestros propios deseos, lo que nos gusta, lo que nos da placer, como si nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestro yo, entonces eso va a traer bendición a nuestras vidas y nos irá bien. Amén. Bueno, nosotros somos, como dijo la hermana Betsaida, somos atraídos, somos tentados por cosas que a nosotros necesitamos, que nosotros queremos. Entonces, cuando nosotros podemos luchar contra esa tentación, vamos a recibir bendición, pero la tentación tenemos que tener un soporte, porque no es fácil la tentación, ¿verdad? La tentación te lleva al pecado, te lleva, te presenta, Satanás se presenta, como dice la palabra, como ángel de luz. Y a veces, hasta en los negocios, hay negocios que la gente quiere hacer y lo ve, Satanás se lo presenta como que es perfecto, es un negocio perfecto, no tiene nada de malo, pero dentro de ese negocio hay un problema, hay un pecado, hay una tentación. Entonces nosotros tenemos que tener la sabiduría, pedirle al Señor en cada cosa, el discernimiento y la sabiduría para poder discernir que verdaderamente eso no nos conviene o eso no conviene. Entonces cuando nosotros podemos, pero ¿cómo nosotros podemos discernir eso? Si nosotros andamos en la carne no podemos discernirlo, pastor, porque en la carne todo nosotros lo vemos bien. Y la carne es eso, la carne es la comunión con Satanás, la carne vive en comunión con Satanás, pero si nosotros vivimos en el Espíritu y podemos discernir, no, pero eso se ve muy bien, ese negocio se ve muy bien, pero por aquí como que no hay algo claro. Esa muchacha se ve muy bien, ese muchacho se ve muy bien, él no es cristiano, pero yo lo voy a hacer que él se convierta, tú lo verás que conmigo él se convierte. Mire, joven que está buscando un novio, que está buscando un esposo, no haga que nadie se convierta, que el que hace que las personas se conviertan, es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces nosotros no somos el Espíritu Santo de nadie, nosotros somos simplemente un conducto que el Espíritu Santo usa para que nosotros le hablemos a la persona. Pero porque usted le habla a una persona y esa persona, yo tengo un caso palpable, ¿verdad?, de una persona que estaba enamorada de una muchacha, la muchacha iba a la iglesia, él iba a la iglesia, se convirtió, pero tan pronto se casaron, ya él le molestaba el sonido de la alabanza, ya yo no quiero ir para la iglesia porque hacen mucha bulla. Mire, hermana, tenga mucho cuidado con eso, que esa también eso es un lazo de Satanás. Y cuando las mujeres nos casamos con un hombre, yo no, porque yo cuando me convertí yo estaba casada y gracias a Dios mi marido se convirtió, pero cuando nosotros nos envolvemos con una persona en yugo desigual, eso es una cruz muy pesada para poderla cargar, porque mire, hasta le prohíben a la mujer ir a la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado, que creemos, ay, ya llegó, ese es el hombre que Dios me mandó. No, averigüe bien, hermana, ore mucho, ore, para ver si eso no es una tentación para que usted también se salga de los caminos del Señor. ¿Y qué debemos nosotros hacer con la tentación? Dice que debemos huir de la tentación. Y que debemos resistir al diablo. Cuando hacemos la resistencia, se le estamos haciendo al ataque que el enemigo está realizando en nosotros. Pero en cuanto a la tentación, yo no puedo exponerme. Yo no puedo envolverme en negocios fraudulentos, diciendo, no, yo no voy a caer, porque usted no sabe el momento en que podrá caer. Usted no puede envolverse en el ambiente propio del mundo, conectado con el mundo, diciendo no me importa porque yo yo me controlo, yo tengo conocimiento de las cosas, porque el hombre es débil, la carne es débil, y siendo nosotros débiles, entonces debemos siempre saber que nuestra fortaleza, el que nos da las fuerzas, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Yuerki, si
quisiera añadir un poco más a este tema que estamos tratando. Sí, añadiendo un poquito a lo que es resistir, la palabra lo dice, que hay que resistir al diablo y huirá de vosotros, dándonos a entender que aunque él venga a querernos atentarnos, tenemos que resistir, ser fuertes y entender que nosotros tenemos una firmeza y una certeza y es de serle fiel a Dios. Amén. ¿Y cuáles son esos recursos que utiliza el enemigo como armas, que la lanza como dardos para con nosotros? ¿Dónde está el fundamento? Bueno, el origen está en las 3 tentaciones que Jesús soportó y que las venció. Que tienen que ver, una tiene que ver con la ambición, con los deseos propios de la carne, con el alimento, con el dinero, con la acumulación de riquezas, la codicia. El otro tiene que ver con lo que es la fama, el prestigio, el reconocimiento, la altivez, la soberbia. Y la otra tiene que ver con las ansias de poder. El enemigo le ofreció, mira, todo eso que ve ahí, todos los reinos que hay, pues tú puedes enseñorearte de todos ellos. Entonces, el poder, la fama y el dinero son el origen, y de ellos 3, dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, que es el amor al dinero, la raíz de todos los males, porque por dinero se busca el poder, por dinero se busca la fama, y el dinero, que es un instrumento que el hombre ha creado para desenvolverse, puede ser utilizado cuando lo convertimos en nuestro Dios, puede ser utilizado como un instrumento por Satanás. Cuando nosotros idolatramos el dinero y amamos el dinero más que a Dios. La misma palabra de Dios, después que Jesús enseñó a orar a sus discípulos, Él le dijo muy claro en Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué difícil es esto, porque nosotros necesitamos el dinero, necesitamos para poder subsistir y sobrevivir. Pero ¿dónde está la clave? En que nosotros tenemos que apegarnos y estar aferrados a Dios como primero. Dios primero, buscando el reino de Dios y alinearse a su voluntad y su justicia. Es decir, estar perfectamente ubicados dentro del tiempo exacto y de lo que Dios quiere que nosotros hagamos para nuestras vidas. Y entonces el resto de las cosas serán añadidas. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro libertador, Él pelea por nosotros, Él es el Dios creador, el todopoderoso, el Dios de paz, y cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios muerto, Él es un Dios vivo. Él es un Dios capaz de romper cadenas y librarnos del mal. Y vamos a hablar de la segunda parte, líbranos del mal. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar que aunque la tentación se acerque a nosotros, aunque el mal quiera echar raíces en nuestras vidas, cómo podemos nosotros desarraigar esa raíz de pecado, esa iniquidad que prevalece en nosotros? Amén. Amén, Pastor Betance. Eso que usted hablaba hace ratito de que somos débiles, es vital para que cuando nos acerquemos a Dios en oración podamos exponerle aquello que nos está tentando, porque no podremos ofrecer resistencia. Jesús ofreció resistencia con la palabra, y nosotros no podremos ofrecer resistencia si no hablamos con Dios de eso, si se lo ocultamos, porque Él conoce lo que estamos viviendo. Y cuando tú vas y te rodillas, le dices, me está pasando esto y esto, me estoy sintiendo así, Señor, dame la fuerza, ayúdame a resistir con tu palabra, ayúdame a resistir viéndote a ti. Entonces el Señor nos da la fuerza para que no podamos dar a luz el pecado, porque si esta oración es clave, la primera parte, poder vencer la tentación, no caer en la tentación. Pero si por el contrario caemos en la tentación, entonces caemos en el mal, que es la consecuencia del pecado.
Por ejemplo, alguien que está bajo una influencia de un arrebato de furia, un arrebato de ira, y bajo ese arrebato se queda ciego y con esos impulsos llega a matar a alguien. Si llega a matar a alguien, ¿qué le puede pasar? Se ve envuelto en una situación bien complicada y es atrapado por el mal. ¿Sí me explico? Pero si por el contrario puede vencer la tentación, sabiendo que es débil y por sí mismo no puede vencer esa ira descontrolada, entonces el Señor lo ha librado de caer en ese pecado de homicidio y de todas las consecuencias que trae consigo. Entonces por eso es tan importante esto que usted hablaba, en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, poder ir al Señor, Señor, estoy tentado con esta situación, me está pasando esto, y hablarlo con papá, porque igual él lo conoce. Que no tengamos vergüenza o con toda vergüenza podamos orar y hablar con papá sobre lo que nos está pasando para que él nos ayude a resistir, porque nosotros por nuestra cuenta no podemos resistir la situación y huir de la tentación para ser librado de todas las consecuencias del pecado, del mal, de la trampa del maligno, de la trampa del enemigo. ¿Para qué? Para destruir nuestras almas, para destruir nuestra salvación. Entonces es allí cuando es tan importante que cada día le digamos, Señor, yo por mi cuenta no puedo, tómame de la mano, no me sueltes, no me dejes caer en tentación, tómame de la mano. Yo prefiero caminar tomada de la mano contigo e ir contigo a donde tú me quieras llevar, así yo no quiera ir por mi carne, pero voy contigo y voy confiada porque voy protegida contigo, a que ir realenga suelta por mi cuenta y entonces ser presa del maligno. Porque tenemos un adversario poderoso. Así es. Dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y tenemos un enemigo que no podemos nosotros menospreciar el poder que tiene el enemigo y enfrentarlo como nuestra propia fuerza. Y entonces la clave para enfrentar al enemigo, ¿dónde está? Bueno, la clave para enfrentar al enemigo es estar agarrados de Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Amén. Claro, estar aferrado a Dios, porque verdaderamente Satanás, dice la palabra, que viene como león rugiente, pero nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, que es el león todopoderoso, que puede sobre el león que es Satanás. Entonces nosotros tenemos que estar aferrados al Señor y estar buscando constantemente al Señor. Y cada vez que nosotros nos llegue una tentación, nosotros tenemos inmediatamente que invocar al Señor y decirle, Señor, mira, está pasando esto, mira lo que me está pasando, mira, yo tengo deseo de esto. Tengo deseo de cogerme topecitos que son de mi marido, que lo dejó ahí, no se recuerda, pero voy a coger. Y me voy a envolver en un negocio, sí. Lo voy a hacer, es la primera vez, la única que voy a hacer. Yo sé que no está bien, pero esa me va a dar el dinero que necesito para resolver. Sí, entonces eso nosotros tenemos que estar pendientes, que ese dinero no es de nosotros, ese dinero es de nuestros esposos, o quizás de un hijo, o de alguien que esté cerca de nosotros, y no debemos tomarlo porque no es de nosotros. Y a veces hasta por un día la gente dice, no, porque eso es un día nada más. Me desacaté por un día, pero no sabe que están sembrando una maldición que se va a reflejar en el futuro, porque la paga del pecado es muerte. Y cada vez que nosotros le fallamos a Dios, estamos arrastrando maldición sobre nuestras vidas. Y el mal, entonces, nos acompaña porque le abrimos una puerta para que adquiera un derecho legal sobre nosotros. Entonces comenzamos a pertenecerle no a Dios, sino pertenecerle a Satanás, porque ya entonces nosotros dejamos que sea Satanás, y una mentira lleva a otra mentira, ¿verdad? Y hacer algo oculto lleva a hacer algo oculto más grande todavía, y vivimos en esa mentira y nos envolvemos en esa mentira y ya dejamos de pertenecerle, de tener esa relación. No dejamos de pertenecerle a Dios, pero dejamos de tener esa relación que teníamos con Dios. Se rompe esa relación. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa relación con Dios. Hay una palabra que debemos pedirle a Dios que nos ayude a derribar, que es autosuficiencia. Autosuficiencia, cuando lo queremos hacer por nuestra cuenta, con nuestra independencia, autosuficiencia, autodeterminación, esa autocomplacencia. Entonces cuando la cambiamos por la ayuda del Espíritu Santo de Dios, por dependencia,
y mirar a Cristo, eso nos va a ayudar entonces a poder estar allí como cubierto, como ese polluelo bajo la sala de su gallina, que está protegido, que está cubierto, que está bajo esa dependencia. Ese ejemplo yo creo que nos ayuda a ver lo que es la dependencia en el nombre de Jesús para poder enfrentar. Pero esa dependencia se puede vivir por nuestra propia fuerza. Por eso decíamos que esa autosuficiencia debemos pedirle a Dios que nos ¿Y qué ayude a debemos hacer? romperla. Aquí quizás hay hermanos que están escuchando este programa y se están haciendo la pregunta, pero ¿cómo adquiero yo ese derecho para poder tener esa relación con Dios, donde Dios me oiga y donde yo pueda hablarle y Él responderme? Y hay algo que es necesario. Es necesaria la fe, pero es necesario tener aquel que venció por nosotros y que venció al pecado y venció a la muerte, y su nombre es Jesús. Amén. Y Él nos dio vida eterna, y nos dejó su espíritu, el espíritu que habitaba en Él, para que nosotros podamos caminar hasta la eternidad, hasta encontrarnos cara a cara con Él. Y para conocer ese Jesús, Él nos dejó 2 claves, 2 secretos. Y uno es el de la confesión. Tenemos que confesar a Jesús y recibirle en el corazón y creer que Él resucitó de entre los muertos.